Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una clase más. Mi nombre es Stephanie y hoy vamos a hablar del Simple Present. Así es que quédate conmigo para seguir aprendiendo. Ok, ¿qué es el Simple Present? El Simple Present, it is the one used to talk about daily routines, activities, and facts. And sometimes we will use it to talk about the future. En español, esto quiere decir que el presente simple es el que nosotros utilizamos para hablar de una rutina diaria, como por ejemplo, I take a shower every day. Yo tomo una ducha todos los días. O una activity, que sería I play soccer. Yo juego fútbol. Un hecho, que sería The earth revolves around the sun. La tierra gira alrededor del sol. Y para hablar del futuro, te voy a dejar al final del video unos ejemplos para que puedas aprender. Bien, entonces continuemos. ¿Qué necesito yo para armar oraciones utilizando el Simple Present? Bien, en algunas ocasiones vas a necesitar estos auxiliares, por eso los tengo acá. No siempre, pero a veces los vas a utilizar. El do, que en negación sería don't, y el does, que en negación sería doesn't. Ok, hablemos de la estructura gramatical de las oraciones en Simple Present. Para armar oraciones en Simple Present, yo necesito, en las oraciones afirmativas, que son las primeras que veremos, necesito un subject, un verb y un complement. Más adelante vamos a ver ejemplos. Si la quiero hacer negativa, yo necesito subject, el auxiliary que les mencioné al principio, que sería el don't o el doesn't, el verb y el complemento. Y si quiero armar oraciones interrogativas, necesito el do y el does al principio de la oración. Luego necesito el sujeto, el verbo, el complemento y al final necesito el question mark, que sería el signo de interrogación. Ok, acá ya tengo la estructura gramatical de las affirmative sentences y lo que yo estoy buscando es verificar si esta se cumple o no. Entonces, nuestra primera oración dice, I watch TV. Entonces, acá sí se cumple porque tiene su subject, verb y complement. La segunda dice, you study English. Subject, verb and complement. La tercera, she lives in El Salvador. Subject, verb and complement. Sí se cumple. Entonces, algo que quiero mencionar es que cuando ustedes utilicen los she, he and it, que son estos subjects de acá, van a utilizar el verbo ya sea con ES, S o IES, pero eso es para otro video. Ahorita solo estamos verificando si se cumple o no. Luego tenemos el verb que sería works, smells y el complement que sería works in a call center. Él trabaja en un call center. It smells good. Huele bien. Eso huele bien. They, ellos, draw, dibujan. Good cartoons. Buenos dibujos animados. We drink water every day. Muy bien. Entonces, sí se cumple, ¿verdad? La estructura gramatical de ellos sí se cumple. Ok, acá yo tengo mi estructura gramatical negativa que se compone de un subject, dos auxiliares que pueden ser el don't o doesn't, el verb y el complement. ¿Cuándo voy a utilizar el don't?
yo lo voy a utilizar con los subjects como I, you, they, and we. Y voy a utilizar el doesn't con el she, he, and it. ¿Ok? Luego tengo mi auxiliar don't, que me ayuda a decir no, o doesn't, que igual me ayuda a decir no. Y tengo mi verb, que sería en su forma original, y esto lo digo por el auxiliar doesn't, que cuando estamos en la otra oración de las afirmativas, veíamos que el verbo utilizaba una S al final, pero en este caso, cuando estamos utilizando el auxiliary doesn't, no vamos a agregar ninguna S al final del verbo, ¿ok? Y luego tendríamos nuestro complemento, que sería TV. I don't watch TV. Yo no veo televisión. You don't study English. Tú no estudias inglés. She doesn't live in El Salvador. Ella no vive en El Salvador. He doesn't work in a call center. Él no trabaja en un call center. It doesn't smell good. No huele bien. Eso no huele bien. They don't draw good cartoons. Ellos no dibujan buenos dibujos animados. We don't drink water every day. Nosotros no tomamos agua todos los días. ¿Ok? ¿Sí se cumplió la estructura gramatical? Sí se cumplió. ¿Es complicado cuando vamos a utilizar el don't y el doesn't? Sí, pero tenemos que guiarnos por los subjects. Recuerden, I, you, they, and we van con el don't, and she, he, and it van con el doesn't. Ok, para las oraciones interrogativas, el orden cambia, ya que tenemos que utilizar el auxiliar al principio de la oración. Yo voy a utilizar do cuando el subject sea I, you, they, and we. Y voy a utilizar el does cuando el subject sea she, he, and it. Luego necesito mi verb, que en este caso sería watch, study, live, work, fly, draw, and drink. Y necesito mi complemento, que sería TV, English, in El Salvador, in a call center, like a bird, good cartoon, water every day. Y por último, voy a necesitar mi question mark, que sería el signo de interrogación, que en inglés solamente lo vamos a utilizar al final de la oración. ¿Ok? Y ya habíamos hablado anteriormente de que cuando utilizamos el auxiliar does o doesn't, el verbo ya no va a llevar ese al final. Se va a escribir en su forma original. Ok, ¿existe otra forma de preguntar utilizando el simple present? Sí, sí le existe, pero es un poco más complicado. Y estas son las WH word questions o open questions, que son aquellas que al principio utilizan el what, que sería el qué, where, dónde, how, cómo, when, cuándo, why, por qué, and who, que sería quién. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Cuando nosotros necesitemos más información. Por eso se llaman open-ended questions, que son preguntas abiertas y que nos dan la oportunidad de expresarnos más, como las preguntas de entrevista, ¿verdad? Entonces,
Para armar oraciones utilizando WH words, necesitamos agregar la WH word al inicio de la oración, que puede ser el what, where, how, why o who. Luego vamos a necesitar el do y el does, que también, como lo repetimos anteriormente, va a depender del subject. El do siempre es I, you, we, and they. Y el does para he, she, and it. Luego vamos a necesitar nuestro subject, nuestro verb, nuestro complement. Y al finalizar, siempre vamos a cerrar la pregunta con un question mark. Y eso es todo. Ok, acá tenemos unos ejemplos de cómo vamos a utilizar el Open Questions y vamos a ver si la estructura gramatical se cumple. Acá tenemos el when, que sería el WH word, where, what, and how often. Y luego tenemos el auxiliary, que sería el does o el do, que va a depender también del sujeto. Luego acá mi sujeto va a cambiar un poco, porque si ven acá, the train está haciendo la función del it. Luego tenemos el you, he y el you otra vez. Y luego tenemos nuestro verb, que en este caso sería leave, study, and take a nap. ¿Ok? Entonces, when does the train usually leave? The train usually leaves at 8 a.m. ¿Ok? Si ven cómo cambia el leave aquí y el leaves aquí, porque agregamos una S al final, ya que acá no contiene el auxiliar does. ¿Ok? Where do you live? I live at 44 Main Street. Yo vivo en la calle principal número 44. What does he study? He studies English. ¿Ve? Acá tenemos study en su forma original, porque acá está el auxiliar does. Y acá tenemos studies, porque acá no estamos utilizando el auxiliar. Entonces agregamos el IES. Quitamos la Y al final y agregamos el IES. How often do you take a nap? I take a nap every day. ¿Ok? Muy bien. Y para finalizar, les comentaba que también utilizamos el simple present para hablar del futuro. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el simple present para hablar del futuro? Lo vamos a utilizar para hablar del futuro en timetables. ¿Qué son las timetables? Son los horarios de, por ejemplo, de llegada y de ida de un vuelo. O también los horarios de una clase, ¿verdad? Como por ejemplo, the class finishes at 5 p.m. Entonces, la clase termina a las 5 p.m. Estamos hablando del futuro, sí, porque puede ser que estamos en la clase ahorita y estamos diciendo que termina a las 5. Y eso todavía no ha pasado, ¿verdad? Por eso es que se dice que se habla en futuro. Y la otra que dice, the flight arrives at 12 p.m. El vuelo llega a las 12 p.m. Entonces, todavía no ha pasado, ¿verdad? Por eso se dice que habla del futuro, pero en timetables o horarios, ¿verdad? Que son ya establecidos. Bueno, eso ha sido todo por el video de ahora. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.